somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y uno podría decir, bueno, pero bueno, ¿cuál es la gran cosa ser miembro de esa iglesia? Tal vez es por el hecho de donde vivimos en este momento, que es el estado de Utah, que es predominantemente, es casi un dominio o una colonia de esta iglesia más conocida como los mormones. Históricamente aquí es donde empezó a construirse la primera ciudad mormona, que fue Salt Lake, bajo la tutela o la dirección de en aquel entonces el líder llamado Brigham Young, ¿cierto? Bueno, eso fue hace algunos ciento y algo de años atrás. No soy muy bueno con la historia, mucho menos con números. Y algunas de las cosas que nos gustaría tratar acá son cosas desde el punto de vista personal. Es algo que Iván, Carlos y yo simplemente sentimos y pensamos como personas individuales, pero a la vez miembros de la iglesia. No tienen nada que ver con la doctrina de la iglesia o directamente con las políticas o directrices de la iglesia. Y una de las cosas que queremos hacer con este podcast es tal vez simplemente expresar sentimientos de las cosas que vemos. Y Carlitos decía, bueno, cada uno va a poner un escenario y de alguna experiencia basado en una pregunta, como él lo decía hace un momento, y era, ah, hay ciertos temas dentro de nuestra comunidad o grupo que a veces son un poco difíciles de tratar, ¿cierto? Carlitos, en tu lista. A ver, am, resumiendo lo que dice Cristian, yo creo que esto es como la conversación en el pasillo los domingos. Sí. No, es como la conversación informal que hay en cada actividad de la iglesia. No, no queremos en ningún momento representar la opinión formal de la iglesia o la opinión oficial de la iglesia. Somos miembros de la iglesia. am, ¿Qué tenemos en común? Más o menos que tenemos la misma edad. Yo soy el más pollo de todos. Que tenemos un background similar, los tres fuimos misioneros y nos bautizamos casi que en el mismo tiempo y lo que queremos es como expresar nuestra opinión en cuanto a ciertos puntos, nosotros como miembros de la iglesia. En ningún momento queremos debatir, en ningún momento queremos cambiar la opinión de nadie, en ningún momento queremos demostrar quién está equivocado, quién está en lo correcto, porque nuestros puntos de vista son muy similares y lo que queremos es que pues número uno, entretenerlos. Número dos, em, dar a conocer la opinión de personas comunes frente a algunos temas en donde la iglesia no ha profundizado mucho y tal vez en donde muchos líderes no han profundizado mucho porque llámenlo ustedes falta de preparación, llámenlo ustedes no querer entrar en esos terrenos espinosos o simplemente porque dentro de la formación de la iglesia, como que digamos la formación oficial y dominical de la iglesia, son temas que pasan a ser un poco irrelevantes, porque lo que verdaderamente importa es cómo nosotros tenemos una relación con Cristo y no cómo nosotros tenemos una relación con ciertos eventos históricos, que al final del día pueden ser irrelevantes para algunos o pueden ser importantes para otros. Y el tema que queremos tratar hoy es precisamente eso, cómo tratar con, con esos temas espinosos, con esas leyendas negras de la iglesia. No sé si saben el concepto de leyendas negras. Algo así. Sí. Am, y cómo debemos nosotros tratar con eso. En algún momento vamos a llegar, en algún momento lo vamos a ver películas, vamos a ver algún podcast, vamos a escuchar a alguien que va a decir algo y cómo nosotros deberíamos manejarlo, cómo deberíamos entenderlo, cómo debería afectarnos ese tema. Sí, pues ya estaba pensando ahorita, ¿no? Uno escucha muchas cosas siempre. Eh, yo crecí en México hasta los 19 años y después decidí servir una misión para la iglesia. Y, pero en ese transcurso de crecer en México, crecí católico, eh, parte de mi familia católica, parte de mi familia miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
y se escuchan siempre muchas cosas, como dice Carlos, ¿no? Esas leyendas negras o leyendas urbanas que también yo a veces les llamo, ¿ah? Y ya estando dentro de la iglesia, a veces uno escucha algunas cosas por aquí, por allá, y a veces uno está como, bueno, ¿qué tan cierto es eso que se dice o qué tan falso, ¿no? Pero nadie a veces se toma el tiempo para hablarnos de estas cosas, que yo creo que son importantes. A veces quizá escuchamos a alguien que dice, a eso no hay que darle importancia, no te preocupes por eso, no lo necesitas. Pero aún así quedan esas dudas de lo que uno escucha y uno escucha más y más y a veces, bueno, a mí me pasaba que quedaba confundido a veces, ¿no? De tantas cosas que escuchaba. Pero lógicamente yo trataba de enfocarme en lo espiritual, ¿no? En mi progreso espiritual y dejar esas cosas a un lado. Pero queramos o no, son cosas que se nos quedan en la cabeza, son curiosidades, si se puede decir así. Total. Y yo creo que yo también lo vuelvo a reiterar, yo creo que nosotros tres hemos tenido experiencias espirituales, no tan espirituales, edificantes y no edificantes. Yo creo que es la experiencia que adquirimos con nuestros pocos años de vida, ¿no? Que tenemos. Pues... Pero afortunado o desafortunadamente, una de las cosas que yo he notado es que no solo en el ámbito religioso, pero en todos los ámbitos, siempre la historia es muy compleja. No importa si es religiosa o política. Voy a hacer dos comparaciones. Yo recuerdo que cuando estábamos en ese dilema aquí sobre lo de la muerte de George Floyd, muchas cosas que dizque porque representaban racismo tuvieron que cambiar, ¿cierto? Y que entonces muchos retomaron la historia, por ejemplo, eh, llegaron incluso a decir que se tenía que remover la cara del billete de $1, creo, de George Washington. Hay una montaña donde la cara de él está tallada, que también tendría que moverse, porque él era un hombre que compraba esclavos, ¿cierto? Pero, y entonces que él es un personaje que representa el racismo porque compraba esclavos. En aquel entonces, personas de color oscura. Y cuando yo me puse a revisar un poco la historia de él, me encontraba que primeramente él era un hombre que tenía sus propiedades y la única forma de tener obreros era comprándolos, porque era las circunstancias del país. Sí. Uno. Y dos, que era tanto, pero que además de eso era tanto que le daba el buen trato que él le daba, que muchos cuando terminaban de pagar su precio, su libertad, aún continuaban con él, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, no solo en el ámbito religioso, la historia siempre va a ser un punto muy quisquilloso, creo yo, y va a ser Sí. un punto que nos va a ayudar a dudar, ¿cierto? Por ejemplo, ahora vámonos un poquito más a nuestro país, en nuestro amado libertador Simón Bolívar, que lo respetamos, lo honramos, pero resulta que apareció que no, que él y Manuelita Sáenz tenían un romance y que entonces que él le fue infiel con Policarpa Salabarrieta, entonces ya no es un venerable libertador. Entonces ahí es cuando yo digo, de verdad esa parte de la historia debe cambiar mi punto de vista de los resultados de una acción. Hay algo interesante y en común en toda la gente que trata de formular estas leyendas negras o que trata de empañar los elementos históricos de la iglesia, y es que los sacan de contexto. Voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes acaban de salir del Amazonas, no conocen nada de la civilización como tal, no saben absolutamente nada, ¿ok? Están ceros, nulos de civilización occidental. Y yo les muestro esta imagen, no sé si les muestro esta. ¿Sí la ven? Sí. Ok, les digo, eso es un cirujano. El cirujano
les abre el cuerpo, les saca partes, les quita su dinero y hay dos opciones después de que ustedes se encuentren con un cirujano. O quedan en la cama o se mueren. ¿Ustedes qué piensan del cirujano? Pues Que es el lobo feroz de la es el lobo feroz, ¿no? Pero analicemos el tema. ¿Es cierto que el cirujano los abre? El cirujano sí abre, ¿no? Es Sí. cierto que saca partes del cuerpo, pues las que están dañadas o las que sobran. En el caso, Sí. si vas a Cali, a donde un cirujano te va a quitar lo que sobra. Les quita el dinero, pues claro, porque ellos cobran, ¿no? Entonces es una verdad fuera de contexto. Pero ya si yo les muestro esta foto y les digo, este es un médico y cuando estés enfermo puedes acudir a él y aclaro todo el panorama, es diferente. Muchas de las personas que plantean las leyendas de la iglesia o las historias de la iglesia lo plantean de esa forma. No sé si te acuerdas, hace algunos años en Colombia agarraron a un hermano que había sido obispo y era miembro de la iglesia, traqueteando negocios oscuros. Sí, me acuerdo muy bien. Yo estaba en mi misión y fue acusado. Fue acusado. Aclaremos. No, Fue estuvo en la acusado cárcel. Pero yo me acuerdo por que lavado de el activos. titular era prominente obispo de la iglesia mormona es acusado de narcotráfico y lavado de activos. Sí, me acuerdo mucho de la noticia porque eso pasó en Bogotá. Yo estaba como misionero en Cali y hasta allá nos llegó el golpe. El cachetado nos llegó hasta allá. Al punto que la iglesia tuvo que exigirle una rectificación, porque uno, el hermano no era obispo, no había sido obispo. En el artículo decía influyente y prominente, y el tipo era miembro de la iglesia, pero yo conocí a alguien del barrio de ellos y el tipo como que se bautizó y nunca volvió. Entonces, prominente e influyente, pues no, era menos activo. Los periodistas agarraron eso porque el templo llevaba muy poco Sí. de haberse dedicado, el templo de Bogotá. Entonces, como que los periodistas vieron, pues esa es la entrada por donde yo voy. Y la gente dirá, no, pero es que siempre los malos o eran no miembros o eran menos activos. No, o sea, la iglesia es una institución divina y perfecta, pero hay un pequeño detalle. Nosotros como seres humanos no somos ni divinos ni perfectos. Y la misma escritura lo dice, Isaías dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, o maldito el que pone su confianza en el brazo de la carne. Yo no creo en ningún hombre, porque todos estamos pasando por una experiencia carnal donde podemos mentir, donde podemos cometer errores, donde vamos a anteponer en algún momento de nuestras vidas los apetitos de la carne. Y algunas veces, algunas personas lo van a hacer poniendo a los cuatro vientos que son miembros de la iglesia. Entonces, de eso se van a valer las personas para decir, es que en la iglesia pasaba esto, es que en la iglesia, es que su iglesia tenía obispos narcos, es que su iglesia cometió una masacre, es que en su iglesia José Smith era así, así, así. Y lo que hacen es básicamente sacar la verdad del contexto oficial en donde debe estar, valerse de los errores de una persona, que somos tan humanos como cualquier otra, para juzgar toda una institución y toda una serie de creencias. Entonces, obviamente siempre va a haber verdad. Siempre va a haber verdad en ese punto. Pero si esa verdad no la comprendemos dentro del contexto que está, pues nos vamos a dejar llevar por lo que dices. Porque esos eventos empañen la memoria de alguien. Total. Y lo que decía, la historia siempre va a ser complicada. Ivancito, no sé, ¿a ti cuántas veces te han preguntado cuando tú dices que eres miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o que eres mormón? ¿Cuántas veces te han preguntado y cuántas esposas tiene? Sí, sí, sí. Bueno, cuando estaba en la misión, yo vine a Estados Unidos a la misión de México. Me mandaron acá a Estados Unidos a Virginia, o el área de Washington, D.C. Y me acuerdo tocar puertas y abrían las personas, ¿verdad? Y algunas veces, ustedes son mormones. Y nosotros, bueno, sí, así nos dicen, ¿no? Y esa era una de las primeras cosas que nos decían. ¿Y cuántas esposas tienen, no?
Y después ya había que entrar en ese tema de la poligamia y tratar de desmentir lo erróneo, ¿no? Porque lógicamente, pues, que la poligamia existió dentro de la iglesia, pues lógicamente sí, ¿no? Pero siempre tratar de desmentir en el momento las ideas falsas de que todavía tenemos, como miembros de la iglesia, tenemos hasta 5 esposas y cosas así. Ahora que ya estoy casado, ya a mis 40 años de edad y tengo a mi esposa, cuando me han Una hecho sola. una sola. Pero vale por 3. No, sí, y es lo Me que yo cuesta digo, lo de no, 5. si no puedo con una, y me quieren echar 5, no. Claro. Y mira lo interesante de la cosa, que la gente sabe el final de la historia, pero no sabe cómo comienza la historia. Y es de ahí donde muchas veces somos atacados, y a veces muchos miembros de la iglesia sacan conclusiones que no son. Entonces, eh, por ejemplo, cuando hablan no, que cómo se le ocurre que a la iglesia le da por mover a su gente durante el invierno desde el Nueva York, que era que llegaban, y llegaban en carrozas hasta Sockley, ¿cierto? Que eso era una masacre. Entonces, pero es que creo que todas las denominaciones religiosas tienen una historia que uno dice que no va a entender. Y con todo el respeto que se merece, si hablamos de las famosas cruzadas, eso fue peor. Porque yo miré la historia y solo 65 pioneros, miembros de la iglesia, murieron. En las cruzadas fueron millones. Es que Pero esa parte no la voy a tocar porque eso a mí no me corresponde. Solo que lidien los que tienen que ver con las cruzadas, que lidien ellos. Yo voy a lidiar con los míos. Entonces, la gente cuando habla de nosotros, y por ejemplo, y es un tema escabroso, pero la cuestión es que cuando uno se entera un poquito de la historia y pone atención, uno encuentra un significado. O sea, por ejemplo, nos critican por el hecho de que en nuestra historia como miembros de la iglesia está la poligamia, pero nadie se pone a detener, bueno, ¿y por qué fue que se dio? ¿Cierto? Bueno, primero que todo fue por mandato. Lo que pasa es que uno entiende que a veces en su relación con Dios, uno no les pide explicaciones a Él. O sea, al menos yo no tengo el valor para pedirle explicaciones a Él. No sé ustedes si tienen el valor para hacerlo, pero yo no. es que el tema, entendámoslo de esta. Hay dos ópticas, ¿sí? Una óptica es de los que tenemos fe y creemos en la iglesia. Para nosotros es más fácil entender el por qué, porque creemos. Si ustedes se fijan, la doctrina de la iglesia nunca no dice entender a Dios, sino creer en Dios. Ya después que uno cree, entiende, se abre el entendimiento. Pero cuando uno se salta a ese paso y no cree, sino pasa a tratar de entender, pasa a tratar de razonar sobre la religión, pues obvio que la religión es una vaina loquísima. Sea la que sea. O sea, creemos en un man que nació hace 2023 años no sabemos exactamente dónde, y que nació de una virgen y no sabemos exactamente cómo, ¿sí? O sea, si lo vemos desde ese racionamiento material de las cosas, obviamente no tiene sentido. Porque es que para entender y para podernos parar sobre las líneas doctrinales de la iglesia, pues primero tenemos que creer. Obviamente cuando no creemos y tratamos de entender, hay cosas que son muy difíciles de asimilar. Por ejemplo, como hoy en día, con todos los movimientos feministas y los movimientos libertarios y la reivindicación histórica de la mujer, entender que el aspecto de la poligamia, hombre, nos censuran, nos van a censurar, pero hay que creer cuál era el aspecto, el contexto, vuelvo y tomo, de por qué existía la poligamia. Oh, que no le daban el sacerdocio a las personas de color. Hay que entender el contexto de lo que estaba pasando y hasta cuándo pasó. Exacto. Entonces, eso me parece que es importante. La gente trata de desvirtuar lo que pasa sacándolo de contexto, no brindando toda la información completa. Ahora, ¿a qué fuentes de información deberíamos nosotros acudir si somos o no somos miembros de la iglesia? Y yo pienso que no hay una fuente oficial o una fuente que contenga toda la
verdad si yo estoy dispuesto a juzgar todo. O sea, si yo quiero saber qué fue la verdad de lo que pasó con la poligamia, pues yo puedo leer los diarios, puedo leer lo que la iglesia oficialmente habla sobre la poligamia, que está al alcance de todos y está de libre acceso para todos y está explicado de una forma que cualquier persona lo puede entender, o me puedo ir a la parte oscura donde hay 50.000 fuentes de 300.000 personas que asumen que lo que están diciendo es verdad y no hay ningún respaldo histórico. Entonces, eso Hay, pesar las cosas. hay algo que estaba pensando ahorita, ¿no? De lo que habías dicho de, del cirujano, de la foto del cirujano, de alguien que desconoce realmente lo que es y lo que hace y cómo las cosas se pueden tomar fuera de contexto. Yo creo que si nos remontamos a 200 años atrás, 1800 y lo que sea, la vida era muy diferente. Lo que la gente aceptaba o veía como bien o bueno es muy diferente a lo que ahora podemos ver como algo bueno o algo aceptable. Total. Y yo creo que a veces como sociedades, y no necesariamente solamente nosotros como miembros de la iglesia, yo creo que no importa quiénes seamos, a veces queremos comparar esas épocas con la época en la que estamos viviendo ahora y no se puede hacer. Que hubo cosas malas, las hubo, que hubo cosas negativas, las hubo, pero yo creo que cuando hablamos de este tema específicamente de la poligamia, eh, no se veía como algo malo como sociedad en aquellos años. Es como el otro día estaba hablando yo con mi hija, tengo una hija de 17 años y mi mamá está viviendo con nosotros ahora y estábamos hablando acerca de mis abuelos. Y mi mamá le dice a mi hija, oh sí, dice mi mamá, o sea mi abuela, dice se casó a los 14 años. Y mi hija se quedó traumada, ¿no? ¿Qué? A los 14, mi hija tiene 17 años, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que permitieran eso? Entonces nos estamos remontando ni siquiera a 100 años, ¿verdad? O sea, la gente en aquellos años se casaban por lo regular, ¿verdad? La mujer siempre era más joven que el hombre, porque el hombre pues, ya tenía responsabilidades, tenía que mantener una familia, lo que sea. Y eran jovencitas de 14, 15 años que se casaban y ya estaban teniendo hijos a esa edad. Algo que si lo comparamos con esta época, pues lo vamos a ver mal, ¿no? Como, Y en algunas partes era una violación a la ley. exacto. Entonces yo creo que es lo mismo cuando se quiere atacar a la iglesia de esa manera, o las personas que atacan a la iglesia, no, que la poligamia, pero ese es el ejemplo, ¿no? Estamos hablando de casi 200 años, cuando las cosas no se veían igual a como se ven ahora. Y lógicamente no quiero desacreditar que hubo revelaciones y que hubo cosas que después cambiaron con esta poligamia por lo mismo, porque hubo persecución dentro de la iglesia, como ustedes saben. Una de las razones por las que los santos de los últimos días, ¿verdad? O los mormones vinieron al estado de Utah, 1846-47 más o menos, fue esa razón, por la persecución a las cosas que ellos creían. Y por eso llegaron acá, ¿verdad? Entonces, pero bueno, se me hace interesante ese concepto de comparar las cosas hace 200 años con las cosas ahora. En esta Sí, Y que eso no puede opacar que, digamos, la iglesia ha tenido también una evolución. O sea, las escrituras dicen Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero la sociedad no es la misma ayer, hoy y siempre. O sea, si nosotros nos guiáramos por lo que dice Éxodo, pues nuestra esposa cuando tiene el periodo tiene que salirse de la casa e ir a vivir a mezquite, sí, ¿no? exacto. Pero Y muchas personas a veces critican el resultado, más no el proceso. el proceso. Entonces, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que a veces incluso dentro de la iglesia la gente critica el que se haya dado el mandato, la relación de la poligamia, pero nadie se pone en los pantalones de esas hermanas que quedaron viudas, esos chicos que quedaron huérfanos, porque simplemente porque creíamos en algo diferente, esos hermanos fueron matados. Y eso era normal de la época, pero eso sí no lo critican. Sí, o sea, es que las expectativas de vida de la época eran 45 años. O sea, el que Exacto. pasaba de 45 años ya, o sea, había tenido una vida increíblemente buena, o era rico, o pues era muy de buenas. Exacto. Entonces ahí es donde yo voy como que,
hombre, no miran el hecho de que, y que en aquel entonces ese grupo fue descuidado por las personas que tenían que ser cuidadas y estos hermanos murieron defendiendo no solo su religión, que quede claro, que murieron defendiendo sus familias y y sus propiedades. Mueren, hermanas quedan desoladas, quedan solas y el Señor dice, alguien tiene que cuidar de ellas y lo vamos a hacer de esta manera. Ahora, ¿por qué Él lo ordenó así? Ni idea. Pero ni se me ocurre a mí, vuelvo y Ay, le digo, yo no tengo el valor de pedirle explicaciones a Él, porque las veces que medio he intentado pedirle explicaciones a Él, es como cuando uno le decía a la mamá, ¿y por qué? ¿Por qué yo? ¿Cierto? O sea, no le va a ir uno bien. a mí me pasó algo interesante cuando llegué a vivir acá a Utah y es que nosotros conocimos o bueno, pues una de las personas que nos apoyó mucho cuando llegamos fue el hermano Davis. Ujú. Y, yo me acuerdo que mis hijas estaban como obsesionadas, ¡ay, los pioneros y los pioneros y los pioneros! Porque uno veía esa imagen como lejana, como la veía en los libros y la veía ahí. Y yo recuerdo que él nos llevó al Museo de Pioneros y nos llevó a la cabaña de Jacob Hamblin y nos empezó a explicar y todo esto. Y a mí sí me picó el bichito de saber qué era exactamente lo que había pasado, qué era exactamente el tema de la poligamia aquí y allá. Y si uno se mete en internet, en Google, eh, a buscar eso, lo primero que le van a salir, vuelvo y ahí recalco la importancia de las fuentes, lo primero que le van a salir son personas que por lo general tienen una pésima relación con la iglesia, se fueron de la iglesia y se están basando en lo que otras personas antes que ellos, que tuvieron una pésima relación con la iglesia y se fueron de la iglesia, dicen. Pero los registros históricos oficiales decían otras cosas, ¿no? Los registros históricos oficiales planteaban otras cosas. Las historias que hay detrás de eso plantean otras cosas. Y lo que vuelvo y digo, o sea, la información oficial de la iglesia en cuanto a ese tema en particular, en cuanto al tema, por ejemplo, del sacerdocio en las personas de color, en cuanto al tema de por qué las mujeres no tienen el sacerdocio, en cuanto al tema si vamos un poquito más en la historia de la iglesia, la masacre de Mountain Meadows, en cuanto al tema de uno de mis personajes favoritos, Sonny Potter Rockwell, que era también uno de los asesinos más grandes del oeste. La historia está ahí, contada por sus propios descendientes. Es solamente que nosotros tenemos que decidir qué creer y cómo defender nuestras creencias. Nuevamente digo, nosotros no tenemos una relación con la iglesia, tenemos una relación con Cristo a través de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo solamente a través de los miembros, sino de las enseñanzas de la iglesia. Yo me acuerdo que cuando estaba en la misión yo tenía un compañero y nos obsesionamos con saber doctrina y leer doctrina y aprender doctrina. Llámala por el nombre completo, doctrina profunda. Doctrina profunda, doctrinólogos de P-Day. Que me pregunto si eso de verdad existe, Ivancito, doctrina profunda. ¿Esa cosa existe? No, no creo. Y nosotros, y fue y me acuerdo que tuve una entrevista con mi presidente de misión y yo estaba empezándome a ponerme así como presidente, es que cuando lleguemos a la gloria celestial, porque me dijo, Elder, ¿de qué le sirve saber todo eso? ¿De qué le sirve saber todo eso? Entre más cosas usted quiera saber, más cosas usted tiene que aplicar. Entonces, es importante aprender la historia de la iglesia, sí. Es Claro. importante aprender esos sucesos oscuros y no justificarlos, sino entender que fueron personas, miembros de la iglesia que cometieron errores y aprender de ello, pero dedíquese a aprender cosas que le edifiquen y que sean buenas. O que al menos vengas de la fuente correcta. Exacto. Porque, por ejemplo, tú mencionabas algo hace un momento que a mí me llamaba mucho la atención y también fue durante mi misión que aprendí, porque era que en una ocasión el presidente de misión dijo que el Señor nunca va en contra de las leyes ni de los métodos que Él ha creado para que las cosas se den. Ok, no recuerdo por qué tocamos ese tema, pero estábamos hablando de eso. Entonces, y cuando, y, y casualmente yo di con la parte de que María
quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, yo estaba hablando como, oiga, no, espérese un momento. O sea que el Espíritu fue el que vino. ¡Ah! ¡Ah! Y yo quedaba así, y yo le dije, presidente, es que usted dijo esto en esta conferencia, y yo leí esto, o sea que el Espíritu, o sea que el papá de Jesucristo es el Espíritu. Entonces, después de que se rió de mí por 5 minutos, me decía, Elder, recuerde que para poder soportar la presencia del Padre Celestial tenemos que estar en un estado espiritual que es el Espíritu Santo el que ayuda a que podamos soportar la presencia del Padre Celestial. Y yo decía como, ¡ah! O sea que María le fue infiel a José con... No, Elder. Entonces, yo ponía a hacerme ese tipo de preguntas, pero, presidente, pero basado en lo que yo leía. Entonces, aquí él me hizo una parte, me dijo algo que para mí me sirvió y dejar de buscar profundidades que al fin y al cabo no me sirven y es como, Elder. Y él me dijo, ok, Elder, se lo voy a decir así escuetamente. ¿Usted tiene un testimonio del Padre Celestial, Jesucristo y del Espíritu Santo? Sí. Y si usted descubre que María sí tuvo relaciones con el Padre Celestial, ¿en qué cambiaría su testimonio? No sé. Pero solo es por saber. Me decía, Elder, yo creo que usted está andando en cosas que lo van a llevar a un punto a que va a tener dudas y preguntas que no tenemos todas las respuestas en este momento. ¿Cierto? Y lo que usted está haciendo es, si usted tiene un testimonio de Dios, confíe en que Él hizo las cosas bien y las hizo para su bien. Desafortunadamente yo no tengo la respuesta a esa pregunta, pero sé que algún día vamos a estar cara a cara frente al Padre Celestial y usted, Elder Marín, le prometo que tendrá la oportunidad de hacerle esa pregunta. Claro que quiero ver qué tan valiente es usted para hacerla, pero, entonces, y de ahí en adelante comencé a entender que a veces hay puntos de la historia o de la doctrina que como no están explícitos, uno comienza a suponer, a indagar y comienza uno a atar cabos o eslabones de la historia que son creados por uno y uno asimila es que eso pasó. O por otras personas. O por otras personas y uno hace que eso pasó, ¿cierto? Aquí voy a sacarle los cueros al sol aquí a Carlitos y voy a contar una historia íntima de su pasado. Él tiene un pasado oscuro, Ivancito. Más oscuro que una camiseta. Cada camiseta. Imagínense que por alguna extraña razón a él una vez le dijeron que a él lo vieron entrando y saliendo de esos lugares donde se compra y se vende amor. Y la cuestión es de que inmediatamente se comenzó a actuar como si eso fuera un hecho, como si eso fuera una realidad, ¿cierto? Lo que pasa es que casualmente ese día él estaba conmigo y no estábamos allá comprando ni vendiendo amor, que quede claro. Él me estaba llevando en el carro del papá a una entrevista de trabajo, como raro, ¿no? Yo buscando trabajo, ¿no? Sin trabajo, Sí. desempleado. Y yo decía, ¿y a qué horas usted y yo fuimos a eso? Pero mire cómo alguien hizo un comentario y de una vez se estableció que eso era una realidad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Que es que muchas veces pasa eso con la historia. Ujú. Simplemente hay eslabones de información que no es que no esté escondida. Yo he aprendido que es que no es el tiempo para saberla. El tema, hay una frase muy célebre y dice, la historia la escriben los vencedores, ¿no? O
sea, la historia la escribe el que supera todo y es el que puede escribir y es el que puede tener audiencia. Muy pocas veces las personas humildes o nobles o tranquilas que han hecho cosas grandes se encargan de escribir su propia historia o de defender su propia historia. Hay, yo lo pongo así. ¿Cuántos libros, cuántas cosas en contra de José Smith hay escritas? Muchísimo. Hay muchísimas. ¿Cuánto escribió José Smith de su propia vida? Muy poco. Poco, sí. Sí lo hizo. Bueno, sí Sí lo lo hizo, dice, pero José Smith de historia. José Smith, pero es muy poco porque yo creo que él estaba dedicado a hacer su trabajo. Exactamente. Entonces, es el hecho de que muy pocas veces las personas que vivieron esos sucesos de primera mano tuvieron la oportunidad de poder ser escuchados o tuvieron la oportunidad de poder tener a alguien que les escribiera lo que había pasado o por las cosas que habían pasado. Em, y, y nos dejamos llevar por eso mismo, por leyendas negras. Y recordemos que es una leyenda, es una parte de verdad con una parte de mentira. Eso es una leyenda. Total. Y nos dejamos llevar por esas leyendas negras que las personas desafortunadamente hacen por X o Y razón que tengan en su corazón. Antes de que empezáramos estábamos hablando de algunos hermanos. Voy a hacer una aclaración y es que yo estoy aquí con dos obispos, un obispo en funciones y un obispo que no está en funciones. Emérito. Un obispo de mérito. Yo soy aquí el diácono del tema. Y estábamos hablando de esas cosas que muchos hermanos que salen con resentimiento por cosas que pasan en la iglesia, ¿no? Y cuando salen con ese resentimiento, salen con esa rabia de que no me llamaron en el llamamiento que yo quería, o el obispo me negó la ayuda, o el obispo no me permitió, o el presidente hizo esto, lo otro. La mayoría de esas personas se sienten heridos con la iglesia em, y se convierten en detractores de la iglesia y empiezan a buscar esas herramientas. Si ustedes miran el material en contra de la iglesia que hay en internet es muchísimo, Sí. es muchísimo. Gente que ya no es miembro de la iglesia, gente que salió de la iglesia, gente que esto, gente que lo otro, y se dedican en una labor de aparente rescate a hablar. Es que a uno lo bautizan a los 8 años porque creen que uno ya tiene conocimiento del mundo. Es que esto, es que lo otro. Y a tomar verdades fuera de contexto para decirle a las personas. ¿Qué pasa cuando una persona está descontenta en su relación con la iglesia? Ojo, no en su relación con Dios, sino en su relación con la iglesia. Y llega y cae presa de esos elementos que son nocivos, que no tienen otra misión más que dañarle su relación con Dios. No tienen Total. ninguna otra razón de ser. Uno empieza a ser débil de carácter, como decía Santiago, el hombre que es llevado como la ola de un lado es que me la sé, pero en arameo. Sí, como un barco que es llevado por las olas Sí, de allí para allá. va de un lado a otro con las olas. Yo les tengo una pregunta para ustedes como obispos. Y es, ¿hasta qué punto un líder puede ser responsable de que una persona se vaya de la iglesia? Muy buena pregunta. Yo recuerdo cuando fui llamado como obispo, el presidente destaca que me, que me apartó. Entre broma, yo creo que fue entre broma y serio. Me dijo, bueno, obispo, dice, usted sabe que un obispo sirve aproximadamente como 5 años, ¿verdad? Y yo, pues sí. Dice, o sea que tiene aproximadamente 3 años para ofender a todo el mundo y 2 años para tratar de solucionar el problema, ¿no? Y me dio risa, ¿no? Ese comentario, pero yo creo que sí, personalmente, yo creo que sí podemos ser responsables de ser piedras de tropiezo, ¿no? Y de hecho las escrituras hablan
hablan de eso, ¿no? Hay de aquel que hiera uno de mis hijos más pequeños o así, ¿verdad? Que es mejor que se ponga una piedra molina en el cuello y se arroje al fondo del mar, ¿no? Y podemos interpretar esa escritura de muchas maneras, ¿no? Pero yo creo que como autoridad dentro de la iglesia, un obispo, un presidente destaca, la gente nos ve, la gente nos respeta, no todos, ¿verdad? Pero yo creo que en su mayoría hay gente que nos estima solamente por el título, el llamamiento que uno pueda tener. Y uno trata de ser un ejemplo. Y yo creo que podemos ser insensibles o quizá, como decimos en México muy coloquialmente, nos puede valer y podemos llegar a ser esa piedra de tropiezo para alguien que sí se puede alejar de la iglesia, pero también creo que la persona que se pueda sentir ofendida y que pueda tomar esa decisión de alejarse, también tiene la responsabilidad de tener un testimonio o de nutrir su propio testimonio para que esas cosas no nos afecten, ¿no? Estaba el otro día hablando, de hecho, de esto con los misioneros que están sirviendo actualmente en nuestro barrio, y estábamos leyendo, creo que fue Alma, no sé si era Alma 32 o Alma 34 en el libro Mormón, ¿no? Pero Alma les está predicando a las personas que, digamos, están haciendo las víctimas de cierta manera de decir, es que como somos pobres, Nos echaron de la nos sinagoga. echaron de las sinagogas y están ahí compungidos de corazón, ¿no? Por todas esas, ese rechazo o el hacerlos menos, ¿no? Y Alma, el profeta Alma, pues es muy directo con ellos, ¿no? Y les dice, es que pues, tienen que tener fe, tienen que arrepentirse, tienen que tener fe, ¿no? Y yo creo que como miembros de la iglesia podemos tomar esa misma, ponernos en esos zapatos, ¿no? De que quizá una autoridad nos puede ofender o nos puede hacer sentir mal y yo creo que sí es como 50 y 50, así lo veo yo, ¿no? Como 50 y 50 donde sí alguien puede ser responsable de que nos alejemos, pero también nosotros tenemos que, como lo acaban de decir ustedes, ¿no? Estamos en la iglesia por Cristo y no por las personas, ¿no? Porque, es que yo voy a la iglesia porque el obispo Cristian, pues siempre me trata muy bien y se ríe conmigo, entonces eso, o me da regalos, o no sé, me da dinero cuando voy a la iglesia, no es cierto. Pero yo creo que se puede interpretar de esas maneras, no sé qué piensa el obispo Cristian. Pues yo lo coloco, como tú lo dices, sí y no, pero yo voy a distribuir la responsabilidad de un 40-40-20%, ¿cierto? 40% porque sí, a veces como obispo tomamos decisiones, tenemos acciones que pueden ofender a los demás. Podemos hacerlo a propósito, claro. ¿Por qué? Porque hemos caído en un perfeccionismo tóxico en todos los aspectos de nuestra vida en el mundo moderno, ¿cierto? ¿En qué sentido? La gente piensa que por el hecho de que fuimos llamados obispos, automáticamente por una varita mágica llegamos a ser perfectos, ¿cierto? Y no, seguimos siendo una bola de pecados y Doy fe en tu caso, amigo. sí, o sea, somos una bola de imperfecciones que metemos la pata. Así que por eso ese 40% de que algunos se retiren de la iglesia, sí puede ser nuestra responsabilidad, ¿cierto? Ahora, el no está muy relacionado con el otro 20%, porque es que a veces simplemente en mis funciones de mi deber hace que ese otro 20% se active y la gente se ofenda, ¿no? Carlitos y yo nos conocemos desde, yo tenía 16 años, él tendría 15 o 14, creo yo, desde que nos conocimos. Y en algún momento puede que yo sea el líder de él y simplemente por las funciones que yo tengo, debo invitarlo a él a hacer las cosas
correctamente. A través de más de 20 años de amistad, obviamente él conoce muchos de mis errores, muchos de mis imperfecciones. Y si lo llamo a él a hacer las cosas correctamente, no es porque yo sea perfecto, es porque es parte de mi trabajo como mi obispo. Y muchas veces la respuesta que él puede tomar es como, ay, pero usted qué me viene a decir si usted y yo cuando estábamos jóvenes o cuando teníamos nuestros T5, usted, bla, 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 bla. Sí, es cierto. Pero como tú lo decías, es que cuando yo tenía 25 años yo no era el obispo, ¿cierto? Ahora sí lo soy. Entonces, ahí algunas personas se pueden ofender y realmente pasó cuando a mí me llamaron como obispo, simplemente como 4 o 5 miembros del barrio en el que estoy sirviendo como líder, ellos tenían la expectativa de que otra persona mejor que yo, y a lo mejor sí, mejor que yo, fuera llamado como el obispo. Y como no fue así, ellos no creen que yo pueda ser un digno obispo o merecedor, entonces se fueron, ¿cierto? Ahora, el otro 20% se, se lo doy a los miembros porque es que a veces yo soy un buen obispo mientras yo haga las cosas o diga las cosas que a ti te agradan, ¿cierto? No, sí. El día que yo, no sé a ti cuántas veces te pasó, el día que tú tuviste que decir que no, de un momento a otro esas personas que eran como tan devotas a ti, por así decirlo, tan respetuosas, ¡uf!, se transformaron. Les llegó la luna llena, les salió pelo y colmillos y de un momento a otro tú dejaste de ser el buen obispo, pero es porque en alguna forma, como seres humanos, como parte de la sociedad que seguimos siendo, independientemente que seamos miembros de esta iglesia, seguimos siendo personas con defectos, pero en términos generales, como Carlitos es mi amigo siempre y cuando él esté de mi lado. El día que él me corrija a mí, pues ya deja de ser mi amigo. Y ahí es donde yo le atribuyo ese 20% de por qué la gente puede irse y es el hecho de que eh, no ve, no ve como el trasfondo de un llamamiento, de lo que realmente significa estar en esa posición como obispo. Y yo siempre tengo un dicho que decía mi mamá. Y ella me decía, usted siempre va a ser mejor papá que su papá hasta el día que hasta el día que usted sea papá. Ese día usted va a dejar de ser mejor papá que su papá. Porque usted va a entender muchas cosas y se va a dar cuenta de muchas cosas. Hay algo importante en el tema y es que muchas de las cargas negativas que tiene la iglesia es por causa de cosas que personas en cargos de liderazgo han hecho, ¿no? Cosas que personas liderando unidades de la iglesia han hecho. Y algo que hay que entender es que la iglesia en sí, en su organización y como fue concebida es perfecta, pero ninguno de los miembros de la iglesia o ninguna de las autoridades es perfecto en sí. Entonces ahí es donde mucha gente va a brincar, pero profeta, ¿no? Pues profeta también es humano, profeta fuera perfecto ya se lo habrían llevado, ¿no? Mm, y el Señor no llama a quién es el más perfecto o quién es el menos perfecto. O sea, somos vasijas de barro llevando el vino más fino, ¿no? Y no siempre vamos a creer nosotros que las personas que están en la iglesia o llamadas o no llamadas son las personas ideales o las más correctas para cierto llamamiento o cierta dignidad. Pero la cuestión es que esas personas están pasando también por un periodo de probación dentro de ese llamamiento. Muchas veces el Uy, llamamiento sí. no es, o sea, y tenemos un caso muy cercano, no llaman a la persona indicada, idónea para ese llamamiento, pero ese llamamiento sí era el llamamiento idóneo para la persona. ¿Sí me hago entender? Les voy a Ujú. poner un ejemplo. Alguna vez en un barrio lejano, en otra dimensión, había un hermano que era extremadamente tímido. Yo me acuerdo que ese hermano sudaba muchísimo cuando hablaba con alguien. Incluso cuando se presentaba, le daba uno la mano, sudaba muchísimo. Por azares del destino, ese hermano fue llamado obispo. Y de la noche a la mañana,
em, eso cambió mucho en el hermano. O sea, empezó a ser como un poco más extrovertido y empezó a ser como un poco más abierto. Y dos miembros de la iglesia en otra galaxia, en otra dimensión, se asombraban y decían, si a ese hermano no le hubieran dado ese llamamiento, no hubiera tenido ese progreso en su personalidad. Y es así, o sea, J. Golden Kimball, que era un apóstol del Señor, él decía, a los miembros de la iglesia nos llaman por tres razones. Uno, por revelación. Dos, por conveniencia. Y tres, porque no hay más. y, y aunque doctrinalmente siempre debe ser por revelación, siempre debe estar por revelación, no hay que olvidarnos de que por X llamamiento que sea, usted sigue siendo humano, sigue teniendo apetitos en la carne, sigue teniendo dudas, sigue teniendo crisis, sigue... El mismo Elder Holland sufre depresión y es un apóstol. Sí. O sea, seguimos teniendo dudas, crisis, seguimos teniendo remordimientos, seguimos pensando, porque es que los llamamientos o sea, sí deberían santificar, pero no le quitan a las personas los errores y los pecados. Es que Siempre la van a santidad estar no ahí. tiene nada que ver con perfección. Exacto. Y lo que yo pienso es que la iglesia, nuestra relación con la iglesia, muchas veces pensamos que, reitero, la relación con la iglesia es la relación que tenemos con los miembros de la iglesia. Y no es así, es la relación que tenemos con las enseñanzas de la iglesia, o es como las cosas que yo aprendo en la iglesia oficialmente me ayudan a tener una mejor relación con Dios. Eso sí es. Una pregunta para Ivancito. Que cuando a ti te llamaron como obispo, ¿cuál crees que fue? A ver, voy a poner el ejemplo conmigo para poder formular la pregunta. Una de las cosas, y que mi esposa estuvo de acuerdo conmigo, es que yo no soy una persona que digo la verdad en la cara. No, para nada. Pero si yo veo algo, lo digo, ¿cierto? Y a veces no soy una persona grosera. No, y ustedes me conocen. Pero a veces las palabras o la forma que lo puedo decir pueden ofender o herir. Les coloco un ejemplo. Había una actividad y había una hermana que estaba encargada de esa actividad. Le mandé un texto preguntando si la actividad era a las 6 o la actividad era a las 7. Pasaron 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas y nunca recibió. Y luego me dice, obispo, es que tuve una jornada laboral de 12 horas y no tuve tiempo para responderle. Pero resulta que durante esas 12 horas a mí me dio un like en una fotografía que puse en una historia de Instagram. En el grupo de Facebook del barrio le hizo un comentario a un chico que posteó una foto. Y publicó su almuerzo. Y se tomó fotos, selfies en el baño con las compañeras de trabajo. Entonces, resulta que yo le dije, a ver, hazme un favor. 12 horas y tuviste tiempo para hacer esto y esto y esto y esto y esto, pero no para darme un número. Simplemente tienes que poner 6 o 7. No me mientas. Si tú simplemente no querías hablar conmigo, me lo dices ya, punto. Si no te caigo bien, punto. ¿Cierto? Entonces, mi esposa estaba ahí. Ya me decía, después hablando, ella me decía, bueno, voy a hablarte mitad hermana de la iglesia, mitad esposa. A ver, tú tienes la razón, pero esa no es la forma de expresar una inquietud o de corregir a alguien. ¿Cierto? A lo mejor en ese momento ni siquiera ella necesitaba ser corregida. Ya, esa es una señal de que ella no quiere trabajar contigo. Tú tienes la autoridad, el poder para simplemente hacer movimientos. Ya, no tiene necesidad de entrar en discusión, ¿cierto? Entonces, ese es el desafío que, digamos, como dijo Carlitos hace un momento con la historia que contó, que este llamamiento me está puliendo a mí. Como, no sé, tratar de... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo ponerle nombre a eso? ¿Tratar de ser menos drástico? ¿O bocón? O no sé. Menos chismoso que andaba mirándole a la hermana que había hecho en Facebook. No, pues es que... Pero es que le da un like
a mi historia, pues obviamente yo me voy a enterar. Sí. Le da un like a la cuenta del grupo del barrio, Yo, pues siendo yo, pues me voy a enterar, ¿no? Pero no sé, ¿sí me hice entender con mi historia? Ah, sí, claro. Claro. Yo creo que, bueno, eso de pulir me gusta porque yo creo que y en cualquier llamamiento, no necesariamente solamente como obispo, yo creo que cualquier llamamiento que podamos tener dentro de la iglesia o servicio que se nos invita a servir, aprendemos atributos que a lo mejor no teníamos antes, ¿no? Quizá en este caso la paciencia, ¿no? Yo en lo personal soy honesto, yo soy muy impaciente. Yo cuando fui obispo había cosas que yo hacía solo porque esperaba o asignaba y no se hacía y yo decía, no, pues yo lo hago solo, ¿no? Pero no estaba bien, o sea, yo tenía que también aprender a ser humilde, a ser paciente, pero también existe esa contraparte, ¿no? De que a veces esperamos o muy poco o mucho de los miembros. Una línea muy delgada ahí, para andar equilibrando, ¿no? Porque ah, creo que lo acabas de decir tú ahorita, ¿no? O te lo dijo tu esposa, que tiene mucha razón. Si una persona se le pide que haga algo y no lo hace, pues hay solución. Hay solución para eso, ¿no? Sí. Porque hay muchas personas que pueden estar sirviendo que realmente quieren hacer las cosas, ¿no? Yo, honestamente, hubo quizá 3 ocasiones en los 5 años que estuve ahí donde tuve que ser un fuerte con mis palabras, con algunos miembros. Y no me gustó hacerlo. Y de hecho, los que estaban sirviendo conmigo como consejeros, yo creo que se impactaron un poco. Porque, bueno, yo no me veo como una persona intimidante, pero no sé para las demás, ¿verdad? Estoy muy alto, tengo cuerpo de entre oso polar y oso grizzly, más o menos. Y con Está rellenito de amor. estoy relleno de amor. Es mi testimonio, les digo, que sigue creciendo. Y ahora con esta barba, no sé, ¿no? Pero nunca he tratado de utilizar mi físico para imponerme con otras personas. Pero yo creo que en estas ocasiones, cuando tuve que ser un poco más enérgico, pues sí, las personas sí estaban así como un poco intimidadas. Y yo creo que a veces depende de las situaciones, ¿no? Pero yo creo que uno, al final de cuentas, uno aprende y cuando metemos la pata aprendemos igual, ¿no? Cometemos errores como humanos o como obispos o como en lo que estamos sirviendo y aprendemos de esas cosas, ¿no? Pero no sé si eso responde más o menos Sí, tu sí, porque, pregunta. o sea, a eso es lo que Carlitos decía. Siempre hay alguien más idóneo para el llamamiento, pero llaman es al menos idóneo. Y eso es lo que yo quería, lo que yo les decía antes, tras bambalinas, que, no, tú lo dijiste, esto es los llamamientos son un proceso de aprender. Y tal vez el Señor no llama a la persona idónea porque no necesita ser pulida en ese aspecto. Ujú. Es el que necesita ser pulido y esa posición el que, el que necesita. Y ahí es cuando como miembros, porque también no entendemos, y yo lo decía, que los llamamientos, cualquiera que sea, no solo el de obispo, no es una aplicación que uno da. Casualmente, yo empecé a trabajar en un obispado siendo el segundo consejero y luego pasé a ser el obispo. Y en las 2 ocasiones a mí me testearon. El presidente destaca. Casualmente, y mi esposa todavía se ríe porque las 2 veces yo estaba sentado en mi sofá viendo Netflix, ¿cierto? Y comiendo, las 2 veces. Y me llegó un texto diciendo, hermano Marín, este es el presidente fulanito de tal, nos gustaría tener una entrevista con usted y su esposa al día tal, a tal hora, en tal lugar. Las 2 veces fueron así. Y yo hablaba del término etimológico llamamiento, que viene de llamar. Y cuando uno es llamado, es porque la acción fue ejecutada por otra persona, no por uno mismo. ¿Cierto? Entonces,
una de las cosas que puede darle alivio a las personas cuando cree que no se llamó a la persona idónea es recordar primero que fue alguien más que Y- tomó la y- decisión. Y muy seguramente la persona está en lo correcto, o sea, no se llamó a la persona idónea. Muy seguramente hay otra persona que hubiese podido hacer mejor Siempre, el siempre trabajo, va a haber siempre va a alguien. haber. O sea, ¿tú Pero- crees que hubo gente No, que tú, en lo claro. personal, tú consideras que en aquel entonces había gente mejor que tú? O sea, Voy a decirlo en esa, pero con todo amor, que tú crees que había gente No, sí. mejor para ocupar Pero ese puesto en ese Yo, momento. yo lo, Sí, sí, yo sí, lo claro, pongo así. claro. El caso de José Smith. José Smith tenía, cuando recibió la primera visión, tenía menos de 15 años. Cuando recibió el libro de Mormón tenía menos de 20 años. Y cuando empezó a traducir el libro de Mormón, era todavía muy joven. Y no tenía carrera universitaria. Y nosotros sí. Hello, da. ¿Por qué no nos llamaron a nosotros? Exacto, o sea, Casualmente tú habían especialista en personas. finanzas, en español, yo en administración. O sea, creo que nosotros éramos más idóneos para ese trabajo, ¿no? Correcto, Es un habían chiste, personas. claro. Sí, sí, En el momento en que José Smith fue llamado, habían personas que tenían mucha más capacidad de poder ser llamados, de poder liderar y de poder hacerlo. De hecho, José Smith, como líder de la iglesia, fracasó en muchos temas, en el hecho, por ejemplo, de que perdió muchas propiedades. Aparte de que perdió propiedades, perdió 116 16 páginas que acaba de traducir. Hombre. Yo por eso a él le Am, perdono lo que sea, porque después de perder 116 páginas y ir a dar la cara, solo él. Y- Solo él. Y, o sea, obviamente cometió muchos errores. Hay una parte de la historia de la iglesia que dice que incluso en Nabú, algunos apóstoles y autoridades generales se reunieron a relevar a José Smith. Y Brigham Young se paró y dijo, él no puede ser relevado porque para que usted releve a alguien, debe haber alguien con mayor autoridad sobre esa persona que decide relevarlo. Y ninguno de nosotros tiene mayor autoridad para relevarlo. Y los miembros los líderes de la organización de la iglesia muchas veces puede ser detonante para hablar mal de la iglesia, puede ser detonante para no acudir en ayuda, para no acudir por ayuda. Pero lo que debemos entender es que los miembros de la iglesia siempre vamos a ser seres humanos imperfectos. Siempre vamos a ser seres humanos que estamos arriesgando nuestra salvación por nada. Sí. Sí. Y que muy posiblemente hay muchas mejores personas afuera en el mundo, haciendo muchas más cosas afuera en el mundo de lo que hay en la iglesia. Yo pienso que el verdadero servicio no es poner las sillas para una reunión en el salón sacramental, que el verdadero servicio tal vez es darle una botella de agua a alguien que va por la calle y lo necesita. Pero es a través de la iglesia que yo puedo tener una relación con Cristo y que yo puedo tener una relación con Dios. Los llamamientos van a ir y venir. Los llamamientos vitalicios solamente es el profeta y los apóstoles. De resto no hay llamamientos vitalicios. Todos pueden ser relevados. No hay escalas de llamamientos. No es correcto pensar que, hoy soy presidente de Quórum de Elders, entonces mi siguiente llamamiento es consejero del obispo y mi siguiente llamamiento es obispo. Entonces cuando Me no van me a llaman como ascender. obispo, sí, no me llaman como El obispo. aumento. Sí. Es la tragedia. Los llamamientos no hay una carrera dentro de la iglesia. Yo conozco, voy a volver a hablar del hermano Davis, sin ofender a los demás, pero yo creo que uno de los mejores seres humanos que existe, que yo conozco de primera mano, compasivo, dispuesto a sacrificarlo todo, y tú lo conoces mejor. Vamos a mandar una copia del podcast para que aquí hablamos de él. Y que hablamos bien, as Y que parte de hablamos él. bien. de él. Es él. Y cuando iban a relevar al obispo Sur, él fue mi obispo, nosotros decíamos con mi esposa, va a ser el hermano Davis. Es que con el hermano Davis todo sería, o sea, Perfecto. sí, y yo le dije al hermano Davis, ay, usted va a ser el obispo, ¿no? Y me dijo, no. Y mi esposa me decía, él no necesita ser obispo. Él ya tiene las habilidades y los atributos que un obispo debe desarrollar después de 5 años de estar como obispo. Él no necesita ser obispo, porque ya es muy bueno. Y nosotros tenemos que estar en la iglesia dispuestos a servir, indistinto de si tenemos una responsabilidad o no, indistinto de si nos caen bien los hermanos o no, indistinto de si me siento bien en el barrio o no me siento bien, porque es que es mi relación con Dios y Total. yo tengo que ir a ver cómo puedo yo servir y no cómo me pueden ir a mí a servir. Siempre
O sea, siempre está el hermano criticón que levanta la mano en el quórum. Yo llevo 3 años en el barrio y a mí nunca me han visitado. Sí. Y, ok, ¿cuántas visitas ha hecho? Es que no me han dado la asignación. Ok, ¿y necesita alguna asignación para ejercer su sacerdocio? Entonces muchas veces nos apegamos a esos rudimentos de la doctrina, como decía Pablo, para juzgar la iglesia y para alejarnos. Y le damos credibilidad a todas esas leyendas negras de si la masacre, de si el profeta, de si la poligamia, de si las planchas, de si esto. Nuevamente la invitación es eso. El método de Dios es primero creer y después entender. Total. Si nos pasamos a no creer, sino a tratar de entender, creo que somos una de las religiones más locas en la... No, pero mire, a mí me llama la atención de la gente que hace videos para hablar mal de la iglesia. A mí me da risa lo siguiente, con todo el respeto que ellos se merecen, pero me dan risa, es porque dicen, no quiero saber de la iglesia. Entonces, ¿por qué está haciendo videos hablando de la iglesia? Para mí esa gente no es menos activa. Esa gente sigue siendo activa. ¿Cierto? Porque realmente si a mí no me gusta algo, pues yo me voy. Y yo no lo critico. Ya. Punto. No me... Yo conozco, disculpa que te interrumpa, conozco algunos por ahí, no voy a decir nombres, ¿verdad? Porque no quiero que después recibir notas de muerte ahí en mi casa. Pero conozco algunos que se alejaron de la iglesia, sirvieron misión, lo que sea, ¿no? Y optaron por dejar la iglesia. Y yo personalmente no los juzgo, o sea, todos tenemos la libertad de escoger lo que queremos pero resulta que se alejan y después ahí están en los medios sociales, ya sea en Facebook, más que nada en Facebook, poniendo cosas en contra de la iglesia y que esto, y que mi experiencia, y que me pasó esto, y como me pasó esto a mí, entonces esto es falso, esto no es verdad, y yo comparto esa mentalidad. Si no te trajo ningún beneficio a tu vida o decidiste alejarte, pues agarras tu camino y te vas y ya lo dejas y ya, o sea, ¿para qué estás todavía poniendo energía y tiempo en algo que tú dices que no te trajo nada bueno? Y como dices tú, ¿no? Siguen activos. Siguen activos. Ahí en eso, ¿no? Y eso también me causa risa, ¿no? No de una mala manera por juzgarlos, como lo repito, no quiero juzgar a nadie. Pero yo a un amigo muy cercano, que a ver si escucha este podcast, se lo vamos a mandar, Zenif. Hablamos de esas cosas a veces. Y yo le digo, todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos a la inactividad y a lo mejor hasta dejar la iglesia. No hay nadie aquí que pueda decir, a mí nunca eso no me va a pasar nunca a mí, yo no voy a hacer eso. Y una vez le dije a él, si un día yo por X razón llegara a alejarme de la iglesia, el primer post que ponga yo en Facebook en contra de la iglesia, le digo, te doy permiso que vayas a mi casa y me des unas cachetadas, como decimos en México, unas cachetadas guajoloteras por haber hecho eso. Porque en serio digo, ¿para qué? Si yo quiero vivir mi vida ya de otra manera, lo que sea, pues ya, deja a los que siguen en eso ya. No sé qué piensan ustedes. Pero... Es como ustedes sí se han dado cuenta, yo sé que a ustedes les ha pasado, cuando alguien pone en las redes sociales la fotografía de un restaurante criticándolo, yo termino almorzando en ese lugar. Sí. Hay uno de mis lugares favoritos para con mi esposa ir a cenar, lo encontramos fue porque alguien en común puso una foto criticando ese lugar. ¿Cuál lugar? Y un restaurante. Y resulta que mi esposa dijo, oiga, ¿qué le habrá pasado? Y a mí me vienen a hablar de comida. Me dicen, ¿vamos? Y miramos. Y yo le digo, vamos, lo peor que pueda pasar es que no nos guste, pero no vamos a postear nada. Y ya llevamos 2 años
yendo allá a comer de vez en cuando porque nos gustó. ¿Y qué pasó? Que esta persona resultó haciéndole publicidad, trabajando gratis para ese lugar que aparentemente no es bueno. Mire, hace poco, como para redondear el tema, hace poco una persona, nosotros lo conocemos, muy probablemente va a ver esto, que es de tradición de miembro de la iglesia, muchísimos años, sirvió una misión, su papá ha sido líder de la iglesia, su mamá también, pioneros de la iglesia. Salió y dijo, bueno, pues yo tengo sentimientos, eh, bueno, no sé si sentimientos, digamos, gustos bisexuales. Me gusta de sal y de azúcar. Y la iglesia me ha hecho reprimirme porque la iglesia, y por eso yo he vivido infeliz todo este tiempo. Y todo el mundo se le fue. Pam, 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 pero era. Y yo le escribí, le dije, ¿y socio qué pasó? O sea, no, pues todo bien, pues que le guste lo que le guste, el amor es libre, ame a quien se le dé la gana. Dios dijo, amados los unos a los otros. Si usted le quiere aplicar a eso la literalidad, aplíquela. O sea, todos somos libres. Pero ¿qué pasó? Porque dice, es que un obispo. Y yo, ok. Es que el presidente tal. Y yo, ok. Es que... Y le dije, usted se está dando cuenta del patrón de lo que me está diciendo. Y usted tiene razón en lo que está diciendo. Esas personas le dijeron cosas que no eran. Esas personas lo hirieron y lo lastimaron. Pero se da cuenta del patrón que es. Y es que son personas. No dejan de ser personas. No dejan de ser seres humanos. Que hoy tal vez otra vez están con el dedo. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Yo le dije que usted no iba a llegar a ningún lado. ¿Sí ve? Son personas. Fíjese qué es lo que está diciendo la iglesia en cuanto a eso. Todos son bienvenidos a participar. Usted es bienvenido a participar. Tiene un llamamiento, siga con su llamamiento. Tiene su vida, siga con su vida. Porque es que, o sea, el que usted sienta atracción hacia personas de su mismo sexo no lo hace indigno, no lo hace menos. Usted puede seguir viniendo y participar con El Salvador. Los mismos líderes de la iglesia se han abierto de una manera increíble para que las personas no se sientan mal. Son los mismos miembros de la iglesia los que ponemos el dedo, apuntamos, decimos y hacemos que las personas se vayan. Pero es que lo más difícil de entender que Dios ama a todos es eso. Cuando decimos que Dios ama a todos, sí, Dios me ama a mí, ama a mi familia y ama a los que son como yo. Pero qué punto tan controversial decir, sí, pero es que Dios también ama a este man de la Segunda Guerra Mundial. También lo amaba. Sí. Ahí dice, lo ama. Y Dios también amó a Nerón y amó a Calígula. O sea, porque eran hijos suyos. Cometieron errores, se equivocaron. Pero lo más difícil para nosotros entender que Dios es un Dios de amor es que Dios ama a nuestros enemigos y a las personas con las que no nos gusta. Y nos encerramos en esa dicotomía, en ese discurso falso de entonces la iglesia no me quiere porque es que el hermano tal y el hermano tal y el hermano tal me dijeron que no. A mí, yo recuerdo, un presidente destaca en funciones, que ojalá también vea esto. Pues, digo el nombre, no me caliento feo. Pero yo recuerdo a Saavedra que me dijo un día, esta iglesia no es para gente como usted, no vuelva. Y me le sellé en el templo. Bueno, Pero, pero mira lo interesante que es que a pesar de que los líderes cometemos embarradas, y como lo que tú dijiste, decirle eso a un miembro es una embarrada grande, pero eso no impidió tu progreso. exacto. Porque el progreso es de uno mismo, y recordemos que es individual. Y eso es algo que, bueno, vamos a dejarlo para otro podcast, porque ya nos toca concluir, pero es como cuando la gente se divorcia, deja de asistir a la iglesia. Entonces, ahí es cuando uno dice, no, pero venga, take it easy. En inglés, en colombiano, cógela suave. O sea, el que le pone los cachos es él, ella, y usted se desquita con Dios. No, ¿cierto? El progreso sigue siendo de uno. Bueno, ya para terminar. Sí, ya nos quedan 2 minutos. Ivancito, Carlitos y yo, una reflexión para concluir Una reflexión muy profunda, ¿no? Sí. No, o sea, yo creo que como lo hemos hablado,
son opiniones muy personales que no reflejan ninguna estancia oficial de la iglesia, pero yo creo que yo le veo el beneficio definitivamente, porque hay cosas que se tienen que decir que a veces no nos atrevemos a decir Sí. afuera, ¿verdad? Y yo creo que ahora sí se nos invitan las escrituras, ¿no? Hay que orar, hay que reflexionar, orar y preguntar a Dios, y Él nos dará la respuesta a nuestras oraciones, ¿no? Y yo creo que pues aquí nos vemos para la próxima, para seguir reflexionando y hablando de estas cosas interesantes. Total. Yo les invito a todos a que pues puedan compartirnos y podamos llegar. Nuestro objetivo no es debatir. Como regla, no vamos a debatir, no vamos a contradecir a nadie. Si ustedes piensan que lo que estamos diciendo son disparates y oratadas, pues bien por ustedes, sigan derecho. Total. Queremos simplemente compartir nuestra opinión. Si a alguien eso le ayuda, si para alguien eso es beneficioso, bien. Si alguien se entretiene, pues también bien. Y el propósito de este podcast con el que estamos iniciando es querer tratar temas y llegar a partes donde muchas veces em, la doctrina oficial de la iglesia no llega, no porque no quieran, sino porque hay otras prioridades. O sea, que digamos que nosotros no somos tan importantes. Em, y, y el objetivo es pues ese, ¿no? Poder llegar a muchas personas que de pronto tienen dudas, preguntas, y que a lo mejor nosotros podemos ayudarles a contestar o a lidiar con esas dudas. Yo creo que estamos muy abiertos a sugerencias. Esta idea se nos ocurrió a todos como en colectivo, y estamos abiertos a sugerencias, lo que nos quieran decir, lo que quieran que cambiemos, si quieren que nos pongamos máscaras para hacernos visualmente más atractivo. Pero a manera de conclusión, recuerden que siempre es primero la relación que ustedes tengan con el Padre Celestial, con Jesucristo, y que sobre esa relación no puede existir ninguna otra cosa más, ¿no? Ni chismes, ni historias, ni cuentos. Y lo segundo es siempre acudir a la fuente correcta para poder tener la información. ¿Y cómo saber si la fuente es correcta o no? Sí, lo dejo a su criterio, pero pues recuerden Santiago 1.5. Ahí pueden saber si la fuente es correcta o no. Total. Hace tiempo vi un meme que me llamaba la atención que decía que no ir a la iglesia porque hay gente hipócrita es como no ir al gimnasio porque hay gordos, ¿cierto? Mire, si hay un hipócrita en la iglesia, si hay un imperfecto en la iglesia, si hay un gordo en el gimnasio, esas personas estamos en el lugar correcto. Porque esos son los lugares para ser mejores, Ujú. para sentirnos mejor. Si hay alguien perfecto en la iglesia, creo que esa persona sí está en el lugar equivocado. Si esa persona es perfecta, sí está en el lugar equivocado. Porque, como lo dijo el Elder Oaks, no, Quilting, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero la iglesia no es una exhibición de santos. Y recordemos que todo convenio fue hecho directamente con el Señor. Y que nada cambie independientemente de lo que pasen con todos estos personajes alrededor de nosotros. Como obispo puedo fallar, y creo que lo he hecho, pero aún así les recuerdo a los miembros de mi grupo que los convenios lo hicieron fue directamente con el Señor y no conmigo. Yo simplemente soy, ni siquiera, ni sé qué hago ahí sentado porque todavía estoy preguntándome qué hace un obispo, pero espero en 3 años tener la respuesta. Bueno, muchas gracias a todos, que estén bien y nos vemos en la próxima semana.